A finales de febrero de 2022, los vecinos del barrio de Victoria Park, en Kitchener, Ontario, informaron de que habían oído fuertes estampidos en su vecindario que no parecían tener una causa aparente. Los testigos compararon los misteriosos ruidos con disparos, el petardeo de un motor y ráfagas de cañón, y afirmaron que algunos estampidos eran tan fuertes que hacían sonar las ventanas de sus casas. A mediados de marzo, la periodista canadiense Krista Sharp investigó el caso por encargo de CTV News y descubrió rápidamente a los culpables. Resultó que los misteriosos estampidos eran los petardeos de 2 generadores portátiles del Centro Católico Ucraniano local que alimentaban un sistema de calefacción provisional, ya que el original había sido dañado por el agua de deshielo. No todas las explosiones misteriosas son tan fáciles de explicar. De vez en cuando, desventurados testigos en toda Norteamérica se ven sacudidos por tremendas explosiones sónicas que parecen surgir de la nada, que no parecen derivarse de ninguna variedad conocida de actividad natural o tecnológica. Una alarmante proporción de estos extraños estampidos van supuestamente acompañados de la aparición de extrañas luces en el suelo o en el cielo. Los sismólogos se refieren a estas explosiones inexplicables como sucesos exóticos. Un suceso exótico aparece en los diarios de George Nelson, un comerciante de pieles que dirigía una serie de puestos de la Hudson's Bay Company alrededor del lago Winnipeg a principios del siglo XIX. La noche del 25 de enero de 1809, mientras trabajaba en un puesto en la desembocadura del río Dauphin, en la orilla occidental del lago, él y un voyageur llamado Etienne Charbonneau oyeron un gran ruido en el lago parecido a un extraordinario trueno. Más tarde esa noche, él y sus hombres notaron que el planeta Venus y una estrella adyacente no solo parecían ser 2 veces más grandes y brillantes de lo habitual, sino que también parecían rebotar entre sí, como para excitar un grado poco común de curiosidad en todos los que lo contemplaban. Esto me da una razón, continuó Nelson, para relatar lo que un indio del lado norte de este lago dijo con respecto a la luna. Se levantó en el transcurso de la noche cuando aún estaba muy alta, pero cuando volvió a salir después de haber fumado su pipa y encendido un fuego, según sus relatos no había transcurrido ni media hora desde que salió la primera vez, la encontró hundiéndose por debajo del horizonte. 144 años después de la extraña experiencia de George Nelson, en la noche del 23 de marzo de 1953, los residentes de Niagara Falls, Ontario, y de la ciudad adyacente de Niagara Falls, Nueva York, se vieron sobresaltados por 2 estampidos sucesivos y un misterioso destello de luz que surgieron sobre el río Niágara, cerca de la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Un testigo llamado Joseph Plutere afirmó que el primer estampido fue más fuerte que el segundo y que el destello de luz que lo acompañó fue tan brillante que iluminó su vecindario en las cataratas del Niágara, Nueva York. Otro testigo, Joseph Cloutier, cogió una linterna y corrió hacia el ruido. Cuando llegó al puente de North Grand Island, que conecta la orilla americana con la gran isla fluvial que le da nombre, Cloutier vio lo que creyó que eran varios trozos de restos flotando por el río Niágara. Uno de los trozos medía 2 metros y supuestamente reflejaba la luz como el aluminio. Mientras observaba, los restos flotantes se hundieron bajo la superficie. Muchos lugareños sospecharon que un avión se había estrellado en el río Niágara, y un funcionario de la base de la Fuerza Aérea de EEU en Niagara Falls supuestamente confirmó que las descripciones de los testigos del evento ciertamente parecían indicar un accidente aéreo. Sin embargo,
cuando se comprobaron los aeropuertos de todo el continente, no se encontró ningún avión en paradero desconocido. Un residente local investigó el lugar del presunto accidente en su propia embarcación, pero no encontró pruebas de que hubiera restos allí o río abajo. La Guardia Costera de ECU lanzó una operación de búsqueda y rescate desde su base de Buffalo, Nueva York, esa misma noche. Tras 2 horas de búsqueda, no se encontró ni una sola prueba de la naturaleza de la misteriosa explosión. Según un artículo publicado en el número de julio de 1953 de la revista Fate, las autoridades policiales de las cataratas del Niágara dijeron que suponían que la explosión y el brillante destello podrían haber sido provocados por un meteorito. No se dijo nada en absoluto sobre la posibilidad de que pudieran haber sido otro tipo de fenómeno aéreo. En un periodo de 5 meses a finales de la década de 1970, una serie de misteriosos estallidos, muchos de los cuales coincidieron con avistamientos de misteriosas bolas voladoras de luz, ondularon arriba y abajo de la costa atlántica de Norteamérica. Desde principios de diciembre de 1977 hasta la primavera de 1978, tremendas explosiones sónicas sacudieron casas y sacudieron a residentes desde Carolina del Sur hasta Massachusetts. Algunos militares retirados compararon las explosiones con las conmociones sónicas de los cañones de 8 pulgadas de la Marina. Otros sospechaban que eran estampidos sónicos producidos por aviones hipersónicos que aceleraban por encima de la velocidad del sonido, o el subproducto acústico de pruebas secretas de armamento militar. Desde lluvias de meteoritos y truenos hasta explosiones de plataformas petrolíferas y terremotos, se propusieron, investigaron y refutaron sumariamente todo tipo de explicaciones. Los expertos que investigaron los fenómenos siguieron desconcertados en cuanto a sus causas, coincidiendo únicamente en que todas las misteriosas explosiones parecían haber estallado en lo alto de la atmósfera, lejos del mar. Muchos ancianos de Nueva Inglaterra murmuraban que los estampidos evocaban una vieja historia que les contaban sus abuelos sobre los cañones de Séneca. Una sucesión de potentes truenos que se oían sobre los lagos Finger de Nueva York y que sus antepasados atribuían a los mosquetes de fantasmales guerreros iroqueses. Uno de los últimos y más espectaculares estampidos misteriosos que sacudieron la costa atlántica en la primavera de 1978 tuvo lugar en la isla de Bell, un diminuto islote frente a la costa de Terranova, Canadá, que alberga varias minas de hierro subterráneas. Enclavada en las fauces de la bahía Conception, en la costa norte de la península de Avalon, Terranova, esta modesta isla ha sido escenario de innumerables historias de fantasmas y duendes, desde las malévolas hadas que se dice que acechan en los bosques y pantanos, pasando por una aterradora bruja que, según la leyenda local, ronda un pantano de la isla, hasta fantasmales mineros, a los que se ha oído golpear las rocas con efímeros picos, en túneles situados a gran profundidad bajo la superficie. El 2 de abril de 1978, hacia las 11 de la mañana, una terrible explosión sacudió de repente y de forma inesperada la somnolienta tranquilidad matinal del domingo en Bell Island. Un lugareño llamado Edward Bennett contó a los periodistas que estaba sentado a la mesa de la cocina cuando unas horquillas de llamas azules salieron disparadas a 18 centímetros de sus enchufes eléctricos. Momentos después, su casa se vio sacudida por un estruendo ensordecedor que él comparó con el de una mina de paracaídas de la Luftwaffe. Otros residentes de la isla describieron cómo sus televisores estallaron en ruinas carbonizadas y humeantes. Bolas de fuego volaron a través del cristal de las puertas de sus hornos. Fusibles salieron disparados por las habitaciones como balas y viejos equipos electrónicos que no habían funcionado
en años de repente cobraron vida. Una isleña llamada Carol O'Brien relató su recuerdo del suceso a su compatriota Joan Horwood. Antes de ver nada, oí un ruido sordo que parecía acercarse. Luego oí una explosión. La habitación en la que estaba se iluminó. Pude ver que el cielo estaba rojo. Salí corriendo a la cocina, miré por la ventana y vi humo. Y pensé que había explotado una casa más abajo. Pero cuando el humo se disipó, vi que el tejado seguía en la casa que creía que había explotado. Fue una experiencia que nunca olvidaré. Un niño local de 12 años llamado Darren Bickford, que paseaba en bicicleta por la isla en el momento de la explosión, afirmó haber sido testigo de un espectáculo extraordinario justo antes de la explosión. Estaba fuera montando en mi bicicleta de pedales, dijo en una entrevista para la temporada 2, episodio 6 de la serie de televisión de 2011 Weird or What. Y sabía que uno de mis programas de televisión favoritos se emitía a las 11:00, así que estaba pedaleando de vuelta a casa. A medida que me acercaba al final de nuestro camino de entrada, todos los pájaros dejaron de piar, todos los perros dejaron de ladrar. Todo se quedó tan tranquilo. De repente, Bickford oyó un tremendo estruendo que comparó con un disparo de escopeta, al que siguió un segundo estruendo. Inmediatamente después, el suelo empezó a temblar, produciendo lo que Bickford afirmó que era el ruido más fuerte que había oído en su vida. En medio del caos, apareció de la nada un globo de luz sobrenatural que flotaba sobre el suelo. Su cuerpo era una hermosa maraña de cintas de luz azul, de múltiples tonalidades que se retorcían y mezclaban entre sí. En su superficie danzaban chispas amarillas y naranjas, produciendo un espectáculo impresionante y aterrador. Y entonces, sin más, dijo Bickford, la bola de luz desapareció en el aire. Es sin duda la cosa más extraña y aterradora que he visto nunca. Estaba aterrorizado, pero me quedé paralizado. Tenía un aspecto tan hermoso. La bola de luz, los colores y la forma en que giraba. No podías dejar de mirarla, aunque estaba asustada. Me estremecí, pero me encantó, y nunca había visto nada igual. Todo terminó en 4 o 5 segundos, pero esos 4 o 5 segundos están grabados a fuego en mi cerebro como un rollo de película. Una chica llamada Barbara McKim vio otro objeto de aspecto extraño desde su casa en tierra firme, a unos 20 kilómetros, 12 millas, de Bell Island. Una luminiscencia de forma ovalada se precipitó desde el cielo hacia el extremo suroeste de la isla en ángulo, dejando tras de sí una cola blanca en forma de rayo. Otros testigos de tierra firme que vieron este proyectil aéreo no se pusieron de acuerdo sobre si la explosión se produjo después de que la luz golpeara la isla o mientras aún estaba en el aire, aunque todos coincidieron en que la explosión fue lo suficientemente potente como para hacer vibrar las ventanas y los platos de sus propias casas. Cuando se disiparon los últimos temblores, los habitantes de la isla de Bell recuperaron la cordura y evaluaron los daños causados por la misteriosa explosión. Afortunadamente, ninguno de los habitantes humanos de la isla sufrió nada peor que una fuerte conmoción. Aunque el gallinero del abuelo de Darren Bickford, James Bickford, estaba lleno de gallinas muertas que habían sangrado por los ojos y los picos. El granero del anciano Bickford había sido reducido a cenizas, pero ninguna de sus tablas presentaba quemaduras. En un punto de su patio trasero que los testigos determinaron como el epicentro de la explosión, Bickford encontró 3 extrañas depresiones en forma de cono en la nieve, todas ellas de 2 pies de profundidad.
2 de ellas de unos 4 pies de diámetro y la tercera parecida a una madriguera de conejo. Tras el suceso, los lugareños propusieron diversas teorías para explicar el extraño estallido que había sacudido la isla. Algunos sugirieron que Bell Island había sido objeto de una prueba militar soviética, tal vez el receptor de una poderosa onda electromagnética disparada desde un cañón IMPI, o el conejillo de Indias involuntario de algún experimento de modificación del clima. Otros se preguntaban si los ciudadanos de Bell Island y Conception Bay habían sido víctimas de un experimento de control mental llevado a cabo por militares canadienses o estadounidenses. Otros propusieron que la isla había sido visitada por un relámpago en bola, un globo raro, misterioso y volátil de lo que se sospecha que es plasma ionizado, que ha desconcertado a los científicos durante siglos. Muchos relatos históricos sobre relámpagos de bola indican que estos fantasmagóricos globos tienden a flotar erráticamente en el aire y a menudo explotan con tremenda violencia, dejando tras de sí un desagradable olor sulfuroso. En un esfuerzo por resolver el misterio de una vez por todas, 2 equipos de científicos se dirigieron de forma independiente a la isla de Bell para realizar sus propias pruebas. Los geólogos John Malpass y Ken Collerson, que trabajaban en la Universidad Memorial de Terranova, en St. John's, la capital de la provincia, formaban uno de los equipos. El otro grupo de científicos que investigó el boom de Bell Island estaba formado por el físico especialista en plasma Dr. John Warren y el ingeniero de diseño de armamento Dr. Robert E. Freeman. Ambos trabajaban en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, al sur de Los Álamos, Nuevo México. Inquietantemente, el Laboratorio de Los Álamos fue la instalación en la que se crearon las primeras bombas atómicas, donde se decía que los científicos desarrollaban armas de alto secreto, no muy diferentes de aquellas a las que algunos proponían que Bell Island había servido como blanco de prácticas desprevenido. En una entrevista con el periodista Rick Seward para un documental del programa de televisión canadiense CBC News, The National, John Malpass afirmó que, al reunirse por primera vez con los doctores Warren y Freeman en Bell Island, los científicos de Los Álamos les preguntaron si él y Collerson tenían autorizaciones de seguridad, una pregunta que pilló desprevenidos a los canadienses. Los científicos estadounidenses explicaron a sus homólogos canadienses que sabían desde hacía varias semanas que una misteriosa explosión se produciría en el Atlántico canadiense a principios de abril, pero que desconocían la hora y el lugar exactos en que se produciría. Tras examinar los restos de la isla y entrevistar a los testigos del extraño suceso, los doctores Warren y Freeman llegaron a la conclusión de que la explosión de Bell Island había sido causada por lo que denominaron un superrayo, un relámpago extraordinariamente potente y de larga duración. A pesar de que el tiempo en el momento del suceso no parecía propicio para los relámpagos. Aunque otros científicos han llegado desde entonces a la misma conclusión, muchos residentes de Bell Island que presenciaron el misterioso suceso del 2 de abril de 1978 siguen insistiendo en que los fenómenos que experimentaron no pudieron haber sido causados por un rayo, súper o no.